Hola a todos. En este video vamos a aprender cómo se pueden resolver las inecuaciones que contienen valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto está asociado con la distancia que hay desde un número hasta el cero. En las inecuaciones con valor absoluto vamos a diferenciar dos casos posibles. Vamos a tener un primer caso en donde vamos a considerar la siguiente desigualdad. Queremos que el valor absoluto de x sea menor que un número real a. En este caso, ¿cierto? Recurriendo a la definición del valor absoluto, que corresponde, ¿cierto? Representa la distancia desde un número al cero. En este caso yo me estoy preguntando por todos esos valores, ¿cierto? En la recta numérica que están a una distancia menor que a del cero. Si nosotros nos vamos a la recta numérica, tenemos por ahí ubicado el 0. Y vamos a pensar que por acá tenemos el valor a. Si ahí tenemos el valor de a una distancia más o menos similar, ¿cierto? Pero para el otro lado tendríamos el valor menos a. ¿Qué números podemos decir entonces que están a una distancia más pequeña que a del 0? Todos los valores que están desde el menos a hasta el a. En este caso, como estamos trabajando con un menor estricto, no estaríamos incluyendo los extremos, el menos a y el a. Pero en caso de que estuviésemos trabajando con un menor igual, sí los incluiríamos, ¿ya? Entonces, en este caso, los valores que satisfacen esa inecuación son los valores que hay entre menos a y a. Todos esos valores están a una distancia más chica que a del 0. Todos estos valores satisfacen entonces la desigualdad. ¿Cómo vamos a resolver entonces? Si a mí me están pidiendo que el valor absoluto de x sea menor que a, eso quiere decir que los valores de x que yo estoy buscando van a ser menores que a, pero mayores que menos a. Esos son los valores entonces que yo voy a buscar. Eso en el primer caso. En un segundo caso, estaríamos buscando el valor absoluto de x que sea mayor que a. En este caso, entonces, lo que estamos buscando son esos números que están a una distancia más grande que a del 0. Nuevamente voy a ubicar entonces en la recta numérica el 0, el a, y a una distancia más o menos similar, ¿cierto? Al otro lado, el menos a. Entonces, nos vamos a encontrar con que los valores que cumplen con estar a una distancia más grande que a del 0 son los valores que encontramos hacia los extremos de a y de menos a. Es decir, los que están a una distancia mayor que a del 0 son los valores que están desde a hacia la derecha y desde menos a hacia la izquierda. Todos esos valores son los que van a satisfacer entonces la inecuación que nos están planteando. Todos estos valores están a una distancia más grande que a del 0. O están a la derecha del a, o están a la izquierda de menos a. Por lo tanto, en este caso se cumplen dos opciones. O el x
perdón, eso no era así, o el X es más pequeño que menos A, o el X es más grande que A. Esta definición, entonces, estos conceptos son los que vamos a tener que tener presentes para resolver inecuaciones con valor absoluto. Vamos a ver entonces cómo puedo resolver este primer ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es asociar, ¿cierto?, nuestro ejemplo a cuál de los dos casos de desigualdad, ¿cierto?, con valor absoluto corresponde. En este caso nos piden que el valor absoluto de 5x menos 3 sea menor que 2. Por lo tanto, en este caso tenemos que esta inecuación corresponde al primer caso, en donde tenemos que el valor absoluto de x tiene que ser menor que a. Por lo tanto, para resolver esta inecuación, lo que hacemos es transformar la desigualdad a esto que tenemos acá. Es decir, menos a menor que x menor que a. En este caso, ¿cierto?, el valor de a vendría a ser 2. Por lo tanto, tenemos que menos 2 debe ser menor que 5x menos 3 y eso menor que 2. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a despejar la incógnita. Y para despejar la incógnita vamos a hacer lo mismo en los tres lugares de la desigualdad que tenemos. Es decir, si quiero despejar el 5x menos 3, lo primero que debo hacer es sumar 3. Perdón, 3. Ahí sí, vamos a sumar 3. ¿Y dónde sumo 3? En todas las partes de la desigualdad. Es decir, menos 2 más 3 menor que 5x menos 3 más 3 menor que 2 más 3. ¿Sí? Lo sumamos en todas las partes. ¿Ya? Este menos 3 desaparece, ¿cierto? Para eso efectivamente sumamos el 3. Resolvemos a los otros lados. Tengo menos 2 más 3, que sería 1, menor que 5x, menor que 2 más 3, 5. Por último, para despejar la x, lo que nos hace falta es deshacernos de ese valor, de ese 5 que está multiplicando. Por lo tanto, vamos a dividir por 5. Nuevamente, todos los lugares de la desigualdad. Nos quedaría entonces que 1/5 es menor que x menor que 1. Y ahí ya nos encontramos con la solución de la inecuación. Si queremos podemos graficar para visualizar, ¿cierto?, el intervalo, si es que ya no lo visualizan desde esa desigualdad. En la recta numérica vamos a ubicar entonces el 1/5 y el 1. En este caso, ¿cierto?, tenemos que el 1 es más grande que el 1/5, entonces ubico 1/5 acá, ubicamos el 1 un poquito más allá. Tenemos que las desigualdades son estrictas, es decir, no se puede cumplir la igualdad, por lo tanto, representamos con pelotitas sin pintar, y vamos desde el 1/5 hasta el 1. Esa sería la solución, el intervalo solución, ¿cierto?, de esta desigualdad. La solución representada como intervalo nos quedaría entonces desde el 1/5 abierto hasta el 1 también abierto. Y esa sería la solución de esta inecuación. Veamos este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, reitero, ¿cierto?, debemos asociar la ecuación que vamos a resolver con alguno de los dos casos iniciales que tenemos. En este caso nos están pidiendo que el valor absoluto de 5 más 2x sea mayor o igual que 3. Eso quiere decir
que esta inecuación corresponde al segundo caso. Nos están pidiendo que el valor absoluto sea mayor que un número A, que en este caso sería el 3. Para eso aplicamos entonces esta desigualdad, ¿sí? Esta definición. Tendríamos entonces que por un lado el 5 más 2x debe ser menor o igual que menos 3. ¿Se cumple eso? O, recordemos, ese es el símbolo de O en lenguaje lógico matemático, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir ese símbolo. Se cumple entonces eso, o que 5 más 2x debe ser mayor o igual que 3. Vamos con el primer caso. Despejando el 2x, ¿cierto? El 5 pasa al otro lado restando. Tenemos, por lo tanto, que 2x va a ser menor o igual que menos 3 menos 5. Nos queda 2x menor o igual que menos 8. Para despejar el x, ese 2 está multiplicando, al otro lado entonces va dividiendo. Me queda que x va a ser menor o igual que menos 4. Resolvemos la otra. Nos queda el 5, está sumando, pasa al otro lado, restando. Tenemos entonces que 2x va a ser mayor o igual que 3 menos 5. 2x, por lo tanto, es mayor o igual que menos 2. El 2 que está multiplicando a la x, lo pasamos al otro lado, dividiendo. Nos queda, por lo tanto, que x es mayor o igual que menos 1. Vamos a ubicarnos en la recta numérica. Recuerdo siempre ubicar los valores en la recta de acuerdo a cuál es más pequeño que el otro, ¿sí? El más pequeño entre menos 4 y menos 1 es el menos 4. Por lo tanto, ese es el que tiene que ir más hacia la izquierda. Tenemos el menos 4 y el menos 1. Siempre graficamos para poder clarificar de una mejor manera lo que estamos, la solución que estamos obteniendo. Ya. En ambos casos es un mayor o menor igual, ¿cierto? Es decir, se puede cumplir que el valor de x sea menos 4 o que sea menos 1. Por lo tanto, pintamos, ¿cierto? Las pelotitas van pintadas. La primera solución nos dice que x va a ser más pequeño que el menos 4. Es decir, desde el menos 4 me voy hacia la izquierda. La otra me dice que la solución va a ser mayor o igual que menos 1. Es decir, desde el menos 1 hacia la derecha. Nuestra solución, entonces, corresponde a todos los valores que están hacia la izquierda del menos 4, pudiendo ser menos 4, ¿cierto? Y a la derecha del menos 1, pudiendo también ser menos 1. Un detalle, en este caso, como estamos trabajando con un O, quiere decir entonces que se cumple una cosa o la otra. El x es menor o igual que menos 4 o el x es mayor o igual que menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, me sirven los valores que son más pequeños que el menos 4 y también los que son más grandes que el menos 1. Entonces, vamos a escribir la solución de esta inecuación. La vamos a escribir como un intervalo . Y nos quedaría, primero, los x menores o iguales que menos 4, que serían desde el menos infinito, recordemos que eso siempre va abierto, hasta el menos 4 cerrado, porque el menos 4 es solución de la inecuación. Y ese O
este o, ¿cierto?, que nos está diciendo que es una cosa o la otra, lo transformamos en una unión. Por lo tanto, desde el menos infinito hasta el menos 4, unido con el siguiente intervalo, que serían los valores que están desde el menos 1 hacia el infinito positivo. Abierto también el infinito. Esa sería la solución de esta inecuación. En este tercer ejemplo, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, despejar el valor absoluto. Para eso, primero nos vamos a deshacer del 3, que está multiplicando. Por lo tanto, dividimos. Me queda menor o igual que 21, porque estamos dividiendo por 3. Ahora, nos deshacemos del 6 y para eso restamos. Nos quedaría entonces el valor absoluto de menos 3x más 4 menor o igual que 15. Ahora, como ya despejamos y dejamos aislado el valor absoluto, ahora comparamos, ¿cierto? Y vemos a cuál de los dos casos posible corresponde esta desigualdad. Acá tenemos que el valor absoluto de menos 3x más 4 debe ser menor o igual que 15. Por lo tanto, corresponde al primer caso. Transformamos entonces a la desigualdad menos 15 menor o igual que menos 3x más 4 menor o igual que 15. Para despejar, restamos 4, me queda menos 19 menor o igual que menos 3x menor o igual que 11. Observen que ahora para despejar la incógnita, para despejar el x, debo deshacerme de ese menos 3 que la está multiplicando. Para deshacernos de ese menos 3 que la está multiplicando, debemos dividir por menos 3. Como voy a dividir por un número negativo, los signos de desigualdad van a cambiar, ¿ya? Y en este caso, como estamos trabajando con dos signos de desigualdad, ambos cambian. Me quedaría entonces menos 19 dividido por menos 3, me quedaría 19 tercios positivo. Intercambiamos el signo de desigualdad. Mayor o igual que x, volvemos a intercambiar el signo de desigualdad, y 11 dividido por menos 3 me quedan menos 11 tercios. Vamos a graficar, ¿cierto?, para visualizar de mejor manera cuál es el intervalo que corresponde a la solución. Nos vamos a la recta. Ubicamos los valores, insisto, siempre de menor a mayor. En este caso el más pequeño es el menos 11 tercios. El más grande, el 19 tercios. Ambos valores son solución de la inecuación, ¿cierto? Por lo tanto, van con una pelotita pintada. Ahí la ennegrecemos. Y ahora, si observamos la primera parte de la desigualdad, ¿cierto? Esta parte nos dice que, ojo con la lectura de esa desigualdad, nos dice que los valores de x deben ser más pequeños que el 19 tercios, ¿sí? Por lo tanto, los valores que me sirven son los que están a la izquierda del 19 tercios. Si leemos la segunda parte, ¿cierto?, de esa desigualdad, nos está diciendo que los valores que me sirven son los que son más grandes que el menos 11 tercios, es decir, los que están hacia la derecha. Por lo tanto, los valores que me sirven son los que van desde el menos 11 tercios hasta el 19 tercios, es decir, ese intervalo. Esa sería nuestra región solución.
Ahora, al escribir nuestra solución como intervalo, nos quedaría que es desde el menos 11 tercios cerrado hasta el 19 tercios también cerrado. Y esa sería la solución de la inecuación. Vamos a ver qué pasa con este cuarto ejemplo. En este caso tenemos que el valor absoluto de 3x más 1 más 5 debe ser menor o igual que 0. Aislamos, ¿cierto? Primero el valor absoluto. Me quedaría que el valor absoluto de 3x más 1 debe ser menor o igual que menos 5. Ahí ya podríamos estar en condiciones de dar una solución. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que el valor absoluto, por la definición del valor absoluto, que era la distancia desde un número al 0, es siempre un valor positivo. Acá nos están pidiendo que el valor absoluto, que es siempre un valor positivo, sea menor o igual que menos 5, es decir, que sea más pequeño que un número negativo. ¿Eso se cumple en algún caso? Nunca. Por lo tanto, la solución de esta inecuación es vacía. Ya podemos, a priori, ¿cierto?, con la definición y con lo que ya sabemos del valor absoluto, ya podemos decir que la solución de esta inecuación es vacía, no existe. ¿Qué pasa si yo no me doy cuenta y aplico la definición? En este caso, estamos diciendo, ¿cierto?, que el valor absoluto queremos que sea menor o igual que menos 5. Quiere decir entonces que esta inecuación corresponde al primer caso. Pero observen que ya al plantear la desigualdad, al plantear esta desigualdad, ya nos queda una cuestión medio extraña. Nos quedaría, como queremos que el valor absoluto sea menor o igual que menos 5, en este caso el valor de A vendría a ser menos 5. Por lo tanto nos quedaría menos 5 menor o igual que 3x más 1 menor o igual que menos 5. Es decir, 5 menor o igual que 3x más 1 menor o igual que menos 5. Y aquí ya nos queda también una cosa extraña. Tenemos que, por un lado, por la primera parte, estamos pidiendo que el 3x más 1 sea mayor o igual que 5, ¿sí? Pero por el otro lado, estamos pidiendo que el 3x más 1 sea menor o igual que menos 5, ¿ya? Cabe destacar que en esta desigualdad, ¿cierto? Menos A menor que X menor que A, yo lo que estoy pidiendo es que se cumplan las dos cosas. Es decir, tiene que cumplirse que menos A sea menor que X y también que X sea menor que A. Es decir, tiene que cumplirse la primera parte y también la segunda parte, ¿ya? En este caso, ¿con qué nos encontramos? Si yo resuelvo, ¿cierto? Bueno, en este caso, lo más probable es que ustedes resuelvan directamente acá como tenemos. Para despejar el 3x tendríamos que restar 1. Al restar 1, nos quedaría que 4 es menor o igual que 3x y menor o igual que menos 6. Para despejar el x, dividimos por 3. Nos quedaría entonces 4 tercios menor o igual que x, menor o igual que menos 2. Observen lo que pasa cuando nos vamos a la recta. Recuerden que ya sabemos desde un principio que la solución de esta inecuación es vacía.
Tenemos entonces siempre el más pequeño primero, ¿cierto? El más grande después. Tenemos el menos 2 y el 4/3. Vamos analizando entonces por separado. La primera parte me dice que los números que me sirven son los x mayores o iguales que 4/3. Es decir, desde el 4/3, los valores que están hacia la derecha. La segunda parte de la inecuación, ¿cierto? Nos dice que los valores que me sirven son los que están a la izquierda del menos 2, los que son más pequeños que el menos 2. Es decir, desde el menos 2 hacia la izquierda. Y acá nos encontramos con que no hay intersección. Insisto en esta parte, que en esta desigualdad estoy pidiendo que se cumplan ambas cosas. Es decir, acá estoy buscando números que tienen que ser más grandes que 4/3, pero más pequeños que menos 2. Y esos números no existen porque en este caso no hay una intersección. La intersección es vacía. La solución entonces de esta inecuación es vacía. En este caso, ya con la primera parte nosotros podíamos responder la solución y justificar también que ningún valor absoluto va a ser nunca más pequeño que un número negativo. Y por ese motivo, entonces ya respondemos que la solución es vacío. El proceso que desarrollamos a continuación lo hicimos o lo podemos hacer en caso de que no me dé cuenta del análisis anterior. Pero si yo ya lo hice, con eso ya es suficiente y puedo responder que la solución es vacía. Vamos con este quinto y último ejemplo. Vamos a despejar en primer lugar, ¿cierto?, el valor absoluto. Nos quedaría que el valor absoluto de 1 menos 2x debe ser mayor o igual que menos 3. Nuevamente, eso ya nos puede dar un indicio, ¿cierto?, o nos puede indicar directamente cuál es la solución de esta inecuación. Reiteramos, el valor absoluto de 1 menos 2x o el valor absoluto en general de cualquier número es siempre un valor positivo. Y en este caso nos están pidiendo que el valor positivo, que ese valor absoluto sea mayor o igual que menos 3. Es decir, nos están pidiendo que un valor que es siempre positivo sea mayor o igual que un valor negativo. Eso se cumple siempre. Como se cumple siempre, podemos decir entonces que la solución de esta inecuación corresponde a todos los números reales. Cualquier valor que tome x va a dar para esta ecuación una solución. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no me doy cuenta de ese detalle y aplico, ¿cierto?, la definición? En este caso estamos tratando con un valor absoluto que queremos que sea mayor que, en este caso, menos 3. Si aplicamos la definición, en este caso el valor de a vendría a ser menos 3. Por lo tanto, nos quedaría que 1 menos 2x debe ser menor o igual que menos 3. O el 1 menos 2x debe ser mayor o igual que menos 3. Resolvemos cada inecuación. Me quedaría que 1 menos 2x es menor o igual que 3. Restamos 1. Nos quedaría menos 2x menor o igual que 2. El menos 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Vamos a dividir por menos 2. Vamos a dividir por un valor negativo. Por lo tanto, invertimos el signo de desigualdad. Nos quedaría entonces que x es mayor o igual que menos 1. Vamos al otro lado. Nos quedaría menos 2x es mayor o igual que menos 4. Estamos restando 1. Menos 2, que está multiplicando, va a dividir.
Dividimos por menos 2. Nuevamente estoy dividiendo por un negativo, por lo tanto invierto el signo de desigualdad. Menos 4 dividido por menos 2 nos quedaría 2. Recuerden que acá estamos trabajando con un o, es decir, es una cosa o la otra. Para efectos de la solución es una unión. Vamos entonces a la recta numérica. Ubicamos, ¿cierto? Primero el menos 1. Perdón, menos 1, ahí sí. Y luego el 2. Graficamos la primera. En ambos casos, ¿cierto? Es una desigualdad no estricta, es decir, se puede cumplir la igualdad. Por lo tanto, en ambos números, ¿cierto? Va un círculo pintado, ennegrecido. Ya. La primera me dice que los valores que me sirven son los x mayores o iguales que menos 1, es decir, desde el menos 1 hasta la derecha. Esos son los valores que me sirven para la primera desigualdad. En la segunda, los valores que me sirven son los que están a la izquierda del 2, los x menores o iguales que 2, es decir, los más pequeños, desde el 2 hacia abajo. Y acá, como estamos trabajando con una unión, es decir, estamos juntando los elementos de ambos conjuntos, vemos que la solución corresponde a todos los valores que están en la recta numérica. Es decir, coincide con que es todos los reales. La solución entonces para esta inecuación serían los reales. Finalmente, recapitulando, las inecuaciones con valor absoluto las vamos a resolver utilizando esta definición que hemos visto, ¿ya? Tenemos en primer lugar que cuando el valor absoluto de una cantidad sea menor que un valor A, vamos a resolver esa inecuación considerando que menos A es menor que X y es menor que A, que es lo mismo que decir que menos A es menor que X y que el X es menor que A. ¿Ya? Acá deben cumplirse ambas condiciones. Debe cumplirse que el X sea más grande que menos A y también tiene que cumplirse que el X sea más pequeño que el A. Por otro lado, si lo que queremos es que el valor absoluto de una cantidad sea más grande que un valor A, en este caso deben cumplirse dos condiciones, una o la otra. ¿Ya? Por un lado, puede cumplirse que X sea más pequeño que menos A, o que ese valor de X sea más grande que A. ¿Ya? Recordemos que en este caso nosotros estamos trabajando con la definición inicial del valor absoluto. ¿Sí? Definición que nos decía que estamos trabajando con la distancia que hay entre los números, ¿cierto? Entonces, si yo estoy buscando aquellos valores de X que están a una distancia más pequeña que A del 0, eso quiere decir que yo estoy buscando aquellos valores que están entre menos A y A, ¿cierto? Teniendo entre medio al 0. Eso es lo que estamos buscando, los valores que van desde el menos A hasta el A. Tienen que cumplir con ambas condiciones, es decir, ser más grandes que menos A y más pequeños que A. Todos esos valores. Por otro lado, si nosotros queremos que el valor absoluto de un número sea más grande que A, lo que estamos pidiendo, ¿cierto? Lo que estamos buscando son esos valores que están a una distancia más grande que A del 0.
Y los valores que están a una distancia más grande que A del 0 son aquellos que están más allá de una distancia A, es decir, los que están hacia la derecha de A y también los que están hacia la izquierda de menos A. Es decir, los valores que nos sirven en este caso son los que están a la izquierda del menos A, es decir, los que son más pequeños que el menos A, o los que están a la derecha de la A, es decir, que son más grandes que A. Teniendo esa definición presente, no debiésemos tener problemas para resolver y encontrar la solución de inecuaciones con valor absoluto. Eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima.